Hola, buenas a todos, espero que estén todos bien. Voy a enseñarles cómo hacer para poner una imagen de fondo en una hoja de Word y además cómo poner encabezado y tres aspectos más que siempre se necesita para trabajar con imagen. Entonces, espero que vean el video completo, así aprenderán sin errores a hacer toda esta cuestión del manejo de imágenes en Word y combinado con texto. Entonces, sin más, vamos con esa aplicación. Lo primero que vamos a hacer es abrir una hoja de Word. En general este tipo de cuestiones lo pueden utilizar en mucho, o sea, directamente lo pueden utilizar para hacer proyectos, para presentar un informe, para un local, o sea, un restaurante o un bar, directamente poner el listado y obviamente que sea más presentable con imagen, etc. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro Word, lo que tenemos que hacer es configurar la hoja de Word. Esto de todos modos se lo voy a dejar en la descripción del video de cómo hacerlo de forma diferente y paso a paso. Así que luego de hacer todo esto vamos a hacer lo siguiente. En realidad hay 4 formas diferentes. En este caso yo les voy a enseñar 2 formas y luego las otras 2 más adelante. Entonces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, hacemos esto, escribimos algo, luego lo que hacemos es correr el margen superior, o sea, lo agrandamos hasta más o menos dejar un espacio para nuestro logo que va a ir justamente esa parte que va a ser el encabezado. Luego lo que hacemos es buscar nuestra imagen y la forma de hacerlo le dejo un enlace en la descripción para que vean las diferentes formas. Entonces lo que tenemos que hacer es, luego hacemos un enter. Entonces, como yo les decía, vamos a buscar nuestra imagen, pongamos esta imagen. Entonces lo que nosotros primero tenemos que ver en la imagen que estábamos por poner como fondo es justamente que no tenga espacio en blanco para todo el ancho de nuestra hoja en Word. Entonces, para poder recortar, eso yo lo hago rápido y luego pueden ver el enlace que les voy a dejar para que puedan hacerlo paso a paso, esta cuestión de recortar, achicar la imagen. Bien, luego lo que hacemos es nos posicionamos sobre la imagen, luego hacemos con el botón secundario del mouse, hacemos un clic, luego vamos a donde dice ajuste de texto y luego vamos al que dice detrás del texto. Hacemos clic ahí y luego lo que hacemos es mover nuestra imagen para que quede en el espacio. Entonces hacemos así, vamos agrandando la imagen. De todo modo, cómo manipular una imagen, como hacen los chicos más grandes y otras maneras, voy a dejar 2 enlaces para que puedan verlo. Ahora lo que tenemos que hacer es poner el encabezado a nuestro Word. Entonces lo que tenemos que hacer es hacemos doble clic con el botón primario del mouse y se nos va a abrir el encabezado. Una vez que está ahí el encabezado, repito, hay varias formas de poner la imagen que quieren poner o el texto. Bueno, el texto si quieren poner, escribo. Bien, yo en este caso voy a poner mi imagen, voy a mi imagen. En este caso yo voy a poner esta imagen, un poco más grande el zoom. Entonces es a modo de ejemplo, pero como pueden observar esta imagen y acá vemos que está en blanco, esta parte está en blanco, justamente es el ancho que le dejé al encabezado. Ahora, si ustedes quieren tener menor margen acá, entonces nos posicionamos en el costado de ese margen con el botón primario del mouse, mantenemos presionado y no lo soltamos y arrastramos hasta darle el mínimo de margen. Luego ahí soltamos. Obviamente, como les digo, cómo darle la configuración a la hoja de Word, los márgenes, hay diferentes formas. Eso en el enlace que se los dejo lo pueden ver. Entonces, para terminar de corregir esto, si por X razón desaparece esta parte, hacemos nada con el botón primario del mouse, hacemos doble clic en la parte del encabezado, o sea, la parte superior, y se nos va a abrir nuevamente. Luego lo que hacemos un clic sobre la imagen y vamos achicando la imagen hasta darle el tamaño que uno quiere. Bien, en este caso yo voy a mantener presionado el mouse y arrastrarlo hasta antes del texto y luego soltamos y ahí nos queda. Entonces luego lo que hacemos doble clic con el botón primario del mouse fuera de nuestro encabezado de nuestra hoja de Word. Hacemos doble clic y listo. Ahora, entonces si quieren modificar o poner una línea acá, lo que hacen es nuevamente hacemos doble clic con el botón primario del mouse sobre la parte del encabezado, luego acá al final de este texto hacemos un enter y ponemos, que si yo en este caso voy a poner el punto,
hasta donde quiero yo, y luego hacemos nuevamente, como le dije, doble clic fuera de nuestra hoja de Word, con el botón primario obviamente del mouse, el zoom. Ahora lo que nosotros queremos es que esto pase a la siguiente hoja. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos nuevamente, obviamente que acá no lo ven, o sea, a ver, vamos a hacer nuevamente grande el zoom. Acá ustedes están, si pueden observar, acá hay un símbolo que se prende y se apaga, que es el tilde de donde está posicionado el mouse. Eso lo que tenemos que hacer en este caso es Enter hasta que pase a la siguiente hoja. Obviamente, si ustedes tienen texto que está escrito o que van a escribir, eso no hay problema porque directamente se va a pasar a la siguiente hoja. Bien, cuando ya pasa a la siguiente hoja, ustedes pueden observar que el encabezado está igual. Ahora lo que no pasó es nuestro fondo de imagen. Para que esa hoja también tenga ese fondo, lo que tengo que hacer es copiar y pegar. ¿Y cómo se hace eso? Como le expliqué en otro video, hay diferentes formas de poder hacerlo. Yo directamente no lo hago rápido esta parte, pero dejo el enlace para que ustedes puedan verlo. Entonces directamente ahí ya tenemos nuestra imagen en la segunda hoja y tranquilamente pueden seguir escribiendo toda la información que necesiten. Ahora, seguramente muchos dirán, pero no se ve lo que está escribiéndose en fondo. Entonces, hacemos un clic con el botón primario del mouse sobre la imagen, luego hacemos botón secundario del mouse, hacemos un clic siempre sobre la imagen, ¿no? Sino abrir opciones, y en este caso lo que tenemos que ir a donde dice formato de imagen, hacemos un clic ahí, o sea, con el botón primario del mouse, y luego vamos a la opción que dice imagen, hacemos un clic con el botón primario del mouse, y luego hacemos un clic también donde dice correcciones de imagen, hacemos un clic y ahí lo que tenemos que ir trabajando, jugando, es la opción que dice brillo y contraste. O si no, directamente tienen acá el preestablecido, donde justamente ya hay preestablecido varias opciones, o si no, van jugando con el brillo y el contraste ustedes mismos. En este caso yo puedo ir con la flechita, voy subiendo, o también lo que puedo hacer es o escribir más o menos el valor que uno quiere y hacemos un enter, y ahí va cambiando la tonalidad de nuestra imagen. Van repitiendo esa imagen, o sea, copiando y pegando así hasta terminar. Bien, pasemos a la segunda opción. Como ves, la diferencia de mis videos con los demás que encuentras en internet es que no doy por sabido opciones que uno lo sabe, pero que seguro muchos no lo saben o no lo recuerdan. Así que espero que me ayude a llegar a mi objetivo y te puedas suscribir y actives las notificaciones y compartas este video. Pero si quieres más soluciones antes que se publiquen o respuestas a alguna duda en vivo, dame un super gracias y tendrás acceso a esos videos. Entonces, continuando, que obviamente que tiene menos opciones, y esto en general lo utilizan muchas personas cuando no tienen el tiempo suficiente. Entonces vamos con eso. Entonces lo que hacemos es nuevamente abrimos un nuevo Word, vamos a darle los márgenes que necesitamos. Bien, una vez que hayamos hecho estos márgenes, hacemos lo mismo, escribimos un valor para tener referencia. Entonces luego lo que tenemos que hacer, primero que vamos a hacer es ir por el encabezado. Por lo tanto acá vamos a hacer un poco más grande para poner nuestro encabezado. Luego vamos a ir a nuestra imagen, en este caso voy a tomar otra imagen, hago copiar y luego voy a mi Word nuevamente. Entonces ahí yo voy a hacer doble clic con el botón primario del mouse sobre la parte superior, o sea que es el encabezado, donde justamente se va a abrir, acá están observando. Luego hacemos botón secundario del mouse y hacemos clic y ahí queda pegado la imagen. Luego escribimos algo si hay que escribir. Luego lo que hacemos es, vamos a achicar. Entonces acá en esta sección de acá en el costado izquierdo, donde está el mouse, o sea en esta parte en redondito con amarillo, entonces lo que hacemos es agrandar el margen que va a tener el encabezado, y luego lo que hacemos para seguir corrigiendo, doble clic con el botón primario del mouse para que se nos vuelva a abrir y podamos terminar de corregir. Luego ahora vamos con lo que es diferente, la forma de poner una imagen de fondo. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicamos bien dónde está nuestro mouse acá, luego vamos a la parte de diseño, hacemos clic en la opción de diseño de Word, luego tenemos que ir a donde dice marcas de agua, acá estamos observando acá, hacemos clic ahí, luego vamos a la opción que dice marcas de agua personalizadas, hacemos clic ahí
Una vez que nos muestra este recuadro, hacemos marca de agua de imagen, hacemos clic en esa opción, luego se habilita, selecciona la imagen, hacemos clic ahí y buscamos nuestra imagen donde lo tenemos guardado. En este caso yo voy a utilizar esta otra imagen para que vean que es diferente la imagen. Luego, una vez que está seleccionado, acá le dice escala. Lo pueden dejar en automático o bien pueden darle un valor. En este caso lo recomendable es darle un valor y luego lo que hacemos es, y cuando hacen aceptar, ustedes pueden observar que ahí les quedó la imagen de fondo. Para poder modificar ese fondo de imagen, lo que tenemos que hacer es ir nuevamente a, obviamente si salen de acá van a tener que ir nuevamente a diseño, luego a marcas de agua y luego nuevamente a marcas de agua personalizado. Y ahí lo que tienen que hacer es acá esta opción dice decolorar. Si nosotros destildamos y acá en el tamaño, es el tamaño que va a quedar en la imagen, pueden escribir, pongamos 70% y luego hacemos aceptar y ahí pueden observar que se hizo más grande la imagen y que quedó con el tono de color original. Entonces ahí pueden darse cuenta de que, a ver si nosotros, si yo un poco más chico el zoom, van a ver que todavía tiene margen en la hoja, pero lo pueden hacer más grande. Entonces hacemos nuevamente, vamos a marcas de agua, le damos porcentaje de 95%, hacemos aceptar y ahí se va haciendo más grande hasta que le resulte ideal el tamaño. Es más, acá pueden observar que acá llegó hasta el encabezado. Entonces en ese caso vamos nuevamente a corregir y acá vamos a poner entonces 85% y ahí bien. Entonces como pueden observar acá es que le está tomando la parte del encabezado esa imagen. Ahora si ustedes quieren que tome básicamente la hoja completa, esa imagen directamente lo dejan así, pero si no, lo que tienen que hacer es doble clic sobre su encabezado y se va a abrir. Ahora acá tienen que hacer un clic, siempre con el botón primero del mouse, hace un clic, le va a seleccionar la imagen. Hace nuevamente doble clic sobre esa imagen seleccionada y si les habilita la opción que dice formato recorte, hacen clic en esa opción y le va a permitir recortar la imagen, pero como decía, si uno sigue recortando, recién ahí va a ir tomando la hoja que se utiliza para escribir en sí. Ahí pueden observar que ya no toma el encabezado. Luego hacemos doble clic con el botón primero del mouse fuera de la hoja de Word para que se deshabilite la opción. Y ahora si nosotros queremos ensanchar esto, lo que tenemos que hacer doble clic en el encabezado, el botón primero del mouse hacemos doble clic y se nos habilita y ahí luego hacemos clic en la imagen y ahí vamos a ensanchar nuestra imagen hasta los márgenes que tenemos establecidos. Ahí también pueden observar que haciendo un clic con el botón primario y mantiene presionado le marca una línea punteada. Eso es el margen máximo que se va a imprimir. De todos modos, en otro video les explico hasta qué punto las impresoras que en general uno tiene o en los lugares donde uno va a imprimir toma la impresora. Bien, entonces luego una vez que ya tiene su margen hacemos doble clic fuera de la hoja de Word y ahí nos queda. Luego lo que tenemos que hacer es hacemos Enter, salvo que te estén escribiendo alguna información, entonces automáticamente va a pasar al siguiente. Y como pueden observar, automáticamente pasó todo esa, tanto encabezado como imagen, a la siguiente hoja. Ahora, si ustedes quieren seguir viendo la forma de cómo hacer las otras dos formas, pueden ver el siguiente video, pero antes que nada, si es la primera vez que ves el video o ya viste varios y todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas, actives las notificaciones, compartas este video, me des un me gusta. Desde ya, gracias.